Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la doctora Pilar Muñoz Calero porque nos dio el visto bueno para venir al Huerto de Lucas, este reducto de creación de salud, como decían. Yo agradezco mucho la presencia de algunos de los autores del libro también. La psicoanalista Paola Duchén es otra de las que nos acompañó en la producción de un libro que se llama Doctor, ¿por qué no puedo adelgazar? Esta noche vamos a abrir un poco más el abanico y vamos a preguntarnos, doctor, ¿por qué no puedo comer bien? ¿No? ¿Qué es lo que me impide? ¿Cuáles son los obstáculos mentales, psíquicos, que me impiden hacer una alimentación saludable? Para eso también nos va a contar Elisa qué es una alimentación saludable. Voy a comenzar hablando un poco de la complejidad que tiene el acto de alimentarse. El acto de alimentarse no solo cubre una necesidad fisiológica evidente, ¿no?, que es proporcionarnos los nutrientes necesarios para la vida, sino que además tiene otros componentes, que son el goce o el placer de comer, y además comer es en su origen un acto amoroso, un acto de amor. Ahora vamos a ver un poco estas tres facetas, el comer como necesidad, el comer como goce o como satisfacción del placer y el comer como acto de amor también. El comer, ¿no?, la primera comida, el primer alimento con el que estamos en contacto es la leche materna. Es decir, a través de nuestra madre, a través de la primera fuente de alimentación, que es el seno materno. Y esa relación nos va, no digo que nos vaya a marcar, pero sí que nos va a dejar huellas importantes para la relación que tengamos posteriormente con la comida. Primero decir que la idea del libro, la idea de este libro, Doctor, ¿por qué no puedo adelgazar?, surge porque reiteradamente las dietas fracasan, ¿no? No son exitosas. Y hay gente que se pasa toda la vida a dieta y lleva 20 años a dieta y está con sobrepeso todavía. Y además, lo que decíamos es más que una cosa que tiene que ver con el sobrepeso, tiene que ver también con la salud, la alimentación. ¿Por qué nos ponemos obstáculos a la hora de comer sano, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede? Fijaos, ¿no?, estas tres vertientes que veíamos del placer, de la necesidad y del amor. No es lo mismo cómo la madre coge al niño, si le mira o no le mira, con qué ternura, con qué seguridad o no. ¿Qué sucede? Que beba agua, me dicen. Debe ser que estoy un poco afónica. En ese acto de alimentar al niño también se transmite todo el amor de la madre al niño. Pero luego, ¿qué pasa? Que como el amor se inaugura ahí, en esa relación, luego puede haber problemáticas en el adulto, ¿no? En el sentido de que ese amor que nos dio la madre, luego nosotros nos lo queremos dar también a nosotros mismos y a veces nos pasamos de amor, ¿no? Nos damos 3 chuletas de amor, 2 solomillos de amor, 5 bombones de amor. Es decir, no ponemos punto a eso, ¿no? Y esto es una problemática que también nos puede llevar a la obesidad. Con respecto al placer de la comida, luego lo trataremos más extensamente, pero todos sabéis que el niño, cuando termina de mamar, cuando termina de alimentarse, sigue chupando, se chupa el dedo y ya con eso no obtiene leche. Ya no es una cosa de la necesidad. Tenemos aquí un bebito en época de lactancia, además, para ilustrar, ¿no?, esta cuestión de la leche de mamá. Ya no necesita más comer, pero sí que tiene el placer de chupar, el placer de la boca. Y este es un placer que no nos va a abandonar nunca jamás. Permítanme la licencia poética, somos todos un poco chupones, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que como ahí recibimos amor, lo primero que nos pasa es que recibimos el cuidado del otro, recibimos el amor del otro. Luego es un proceso complicado pasar de esa posición de recibir a la posición de dar amor,
y hay gente que se pasa la vida reclamando que lo quieran, que lo amen, y es muy difícil pasar a una posición activa con respecto a esto. Bien. Y luego además la comida tiene una vertiente social también, ¿no? En torno a la comida se organizan negocios. En torno a la comida, bueno, no hay una boda sin comida, ¿no? No hay, sin banquete. La comida es una manera de seducir, ¿no? Si quieres seducir a alguien, pues le invitas a cenar al huerto de Lucas, por ejemplo. Si tiran tomates, que sean ecológicos, por favor. El humor no es una de mis cualidades, desde luego, pero los chistes que haré serán bastante malos, seguro. Y entonces vamos a ver, ¿no? En esta charla vamos a intentar ver cuáles son los obstáculos psíquicos que nos impiden comer sano, pero primero Elisa nos va a contar un poquito qué sería eso de comer sano y luego ya vamos entrando en cada obstáculo y las alternativas que podemos tener más sanas a esas tentaciones, ¿no? Para saltarnos la dieta. Bueno, lo primero que quiero también es agradeceros que estéis aquí. Espero que os resulte entretenido por lo menos y que disfrutéis mucho de la cena, que luego os voy a explicar porque es una cena que hemos diseñado, como bien ha dicho el doctor, el cocinero y yo, y por lo menos es muy sana y muy adecuada para el evento de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es comer sano. Porque muchas veces tenemos ideas muy equivocadas y hay muchísimos prejuicios en torno al comer sano y a veces es algo muy básico. Normalmente, primero quiero que todos lo penséis, ¿no? En vuestra cabeza, que penséis por un momento que para vosotros qué es comer sano. Cuando hacemos esta pregunta, pues cada uno piensa en su patrón de alimentación. Por ejemplo, si aquí hay gente que sea vegetariana, pues pensará que comer vegetariano es comer sano. Si hay gente que lleva una dieta mediterránea, pensará que comer de una manera mediterránea es sana. Hay gente que es macrobiótica, ahora hay gente paleolítica. Hay muchísimos patrones de alimentación que hoy en día pues tenemos en la actualidad, ¿no? O sea, que llevamos. Para mi padre la dieta mediterránea de toda la vida. Bueno, pero cuando hablamos de comer sano no estamos hablando de una dieta en concreto. Realmente estamos hablando de comer calidad. Esto es comer sano. Podemos hacer muchísimas dietas, además no hay dietas que valgan para todo el mundo, no hay dogmas en nutrición, pero sí que hay ciertas cosas que nos van a valer a todos. Comer calidad, ¿qué significa? Pues volver a lo natural. Hoy en día estamos rodeados de alimentos manufacturados, súper refinados, con muchísimos aditivos y siempre pensamos que, bueno, que si es light, es ligero o es cero, pues puede ser sano, ¿no? Pero realmente nos están aportando una cantidad de tóxicos y de ingredientes que no son buenos para el cuerpo y que el cuerpo no tiene nada que hacer con ellos porque son tóxicos que hacen que nuestra alimentación esté siendo muy deficiente, ¿no? Entonces, lo primero es comer natural, ir al supermercado, ir a lugares como este y comprar fruta fresca, comprar carne, y si es ecológica mejor y no va con antibióticos, con hormonas, con un montón de cosas que les ponen hoy a los animales. Si compramos cereales, pues comprar los granos enteros y cocinarlos nosotros, ¿vale? No tiene nada que ver con comer ligero, con comer calórico, porque puede comer sano tanto una persona que tiene que engordar y tiene que comer muchísimas calorías, como una persona que tiene que adelgazar y tiene que comer menos calorías, ¿vale? O sea, eso es comer sano. Comer sano también es comer integral. Cuando comemos alimentos refinados estamos tomando alimentos desprovistos de nutrientes. Por ejemplo, todos pensamos que el arroz blanco pues es lo normal, porque es lo que nos han dado desde pequeños, ¿no? Pues la paella con que se hace con arroz blanco. Y el arroz integral es pues para aquel que se cuida o está a dieta o quiere adelgazar. Y realmente no es así. El arroz integral tiene hasta más calorías que el arroz blanco y tiene el doble de nutrientes, de fibra, de vitaminas, de minerales. Nos alimenta de verdad. Pero como es lo que nos han vendido, pues entonces pensamos que es lo sano, ¿no? A veces eso, pensamos que lo sano es lo que está en el supermercado y que si más está ahí, pues bueno, está al alcance de nuestra mano, pues tiene que ser adecuado. Y esto es porque la industria alimenticia pues es muy inteligente y nos vende, bueno, primero saca el doble de dinero vendiéndonos alimentos refinados, porque lo que nos quita no lo tira.
lo vende por otro lado y alimenta animales con ellos y saca más dinero. Y a nosotros nos están dando alimentos que no nos nutren, entonces necesitamos comer muchísimo. Las dietas que se hacen hoy en día las hacemos de 1.500, las más light, y de 2.000, 3.000 calorías para suplir los requerimientos de minerales, de hierro, de magnesio, de vitaminas que necesitamos. Y no necesitamos tantas calorías, y menos con la vida que llevamos hoy en día, que es muy sedentaria. Podríamos comer muchísimo menos, pero comiendo alimentos que nos nutren de verdad, que son integrales, y estaríamos bien nutridos, ¿vale? Y no tendríamos tanta necesidad de comer tanto. Entonces, comer sano es comer calidad, comer alimentos naturales, comer integral y cocinar bien nuestro alimento. Un aspecto muy importante es disfrutar de la comida, que vamos a hablar hoy de ello, por supuesto, ¿no? Entonces, el comer sano no es comer alimentos insípidos, desprovistos de sabor y que no nos hagan disfrutar. Podemos disfrutar muchísimo de alimentos que sean muy sanos, y eso es lo que os voy a dar hoy, alternativas para disfrutar comiendo con buenas opciones, ¿no? Pero tenemos que cocinar bien el alimento y saber cómo cocinarlo para comer sano. Y comer ordenado, porque con el ritmo de vida que llevamos hoy en día, pues no pensamos en lo que vamos a comer, pillamos lo primero que podemos en el supermercado, y además las opciones que tenemos a nuestro alcance pues son muchísimas, muy rápidas, muy sencillas, muy fáciles de preparar, y parece que eso es lo que prima y eso es lo que nos importa, ¿no? Incluso para alimentar a nuestros niños, que es un gran error. Entonces, bueno, pues tenemos que comer natural, integral, ordenadamente y bien cocinado, y eso es comer sano, es muy básico y realmente es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y para hacer esto, pues tenemos que estar con ganas, tenemos que estar predispuestos, tenemos que entender esto tan básico como lo que os acabo de contar. Y, por supuesto, pues tener un control emocional y psicológico importante a la hora de comer, porque todos sabemos que el comer es muy emocional, nos movemos por impulsos, porque nadie nos había hablado de que es tan importante pues cuidar el alimento, ¿no? Hasta hace poco en España había escasez de alimentos, en la posguerra no había que comer, entonces ahora pues cuanto más y más cantidad pues mejor, ¿no? Y vemos que no, que tenemos que tener control, saber lo que estamos consumiendo y no actuar solo por impulsos. Así que hoy vamos a hablar de esta manera de controlar nuestras emociones y para comer adecuadamente, ¿vale? Pues vamos a empezar con ello. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco más extensamente de este punto un poco central, que es el placer de la boca, ¿no? El placer del ejercicio de comer. Primero, decir una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando la descubrí, y es que los seres humanos estamos más preparados para hacernos el mal que para hacernos el bien. Esto suena paradójico, pero es verdad que nos resulta mucho más fácil irnos hacia la vertiente de hacernos mal. Esto lo podemos llamar una pequeña beta masoquista que tenemos todos. Y bueno, todos sabemos lo que nos hace bien, todos sabemos que esa comida nos hace bien, pero elegimos la que nos hace mal, todos sabemos que fumar nos hace mal, pero fumamos, todos sabemos que si nos vamos detrás de esos ojos deslumbrantes de ese hombre vamos a acabar en la ruina, pero nos vamos, y lo mismo con las mujeres. Y entonces tenemos todos esa beta. Entonces, cuidarse es un trabajo, hay que hacer un esfuerzo. A lo que estamos, ¿no? Si nos dejamos llevar, al final terminamos haciéndonos mal, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que cuidarnos es un trabajo. Y es un trabajo que tenemos que hacer sin descuidar el placer de comer. Es decir, una dieta no tiene por qué ser un sufrimiento horroroso. Tenemos que tener en cuenta que como humanos tenemos ese goce, que es el goce de la boca, que luego a veces se hace tan extremo y tan exclusivo, que ahí caemos en la bebida, ¿no? en el alcoholismo, caemos en la bulimia, ¿no? Caemos en el extremo, en los extremos de ese placer de comer, ¿no? Que son muy displacenteros, por otro lado, ¿no? Finalmente estos estados. Entonces, a la hora de comer bien, tenemos que tener en cuenta no solamente lo que nos ha dicho Elisa, por supuesto, todas esas, ¿no? pautas para alimentarnos bien, sino también qué hay en nosotros que trabaja en contra de nosotros, ¿no? Para pillarnos cuando nos ponemos la zancadilla, ¿no? para poder pillarnos. Hay una cosa muy importante que tenemos que saber con respecto al placer de la boca.
La boca disfruta de cualquier cosa que metamos en ella. Por ahí habrá alguno fantaseando. Me refiero a que el placer es de la boca, no es de los alimentos. Entonces, es lo mismo para saciar ese placer comer sano que comer cosas muy calóricas y que nos aportan pocos nutrientes, ¿no? De ambas maneras, por ambos caminos y por ambas vías, el placer de la boca se va a satisfacer igualmente. Bueno, por eso nos va a hablar Elisa ahora de algunas alternativas saludables, ¿no? Ahora mismo. Pero antes decir que el gusto, los gustos que se van haciendo en cada uno, lo que nos gusta comer, ¿no?, tiene mucho que ver con la infancia también. Hay hombres que eligen a su mujer porque hace la tortilla de patata igual que mamá. Esto es un dato muy importante. Quiero decir que esa manera de comer se genera en el seno familiar. Después uno puede hacer cambios, pero es muy importante, y hay muchas madres aquí, que cuidemos la alimentación de nuestros hijos, ¿no? Y que les enseñemos desde muy pequeños a comer sano y adquirir esos hábitos saludables. Bueno, la cena de hoy, por ejemplo, va a ser uno de estos placeres sanos, placeres agradables, ¿no? Para no dejar de gozar, pero para cuidarnos la salud también en el mismo acto. Luego, otra cosa curiosa que tiene el placer de comer es que es un placer muy solitario. Quiero decir, yo me lo guiso y yo me lo como Juan Palomo, ¿no? Es decir, no necesito de la connivencia, de la colaboración del otro, como puede ser otros placeres como el placer sexual, por ejemplo. El placer sexual también hay maneras solitarias, pero convencer, ¿no?, al otro es más complejo que irme y comer. Entonces, hay muchas veces que la obesidad o que los problemas de sobrepeso están encubriendo trastornos de la sexualidad. ¿Por qué? Porque se sustituye un placer por otro placer. Ahí donde no puedo, por esa vía, obtener un placer sexual porque tengo un problema de frigidez o de impotencia o de lo que sea, lo cubro, lo tapo, ¿no?, con el placer de comer. Entonces es muy importante, y esto no lo hacemos nunca los médicos, yo insisto mucho, que somos un poco pacatos a la hora de hacer la historia clínica, jamás preguntamos por la vida sexual a los pacientes. Y es un dato muy importante, sobre todo en personas obesas, porque puede haber esta vía de satisfacción, ¿no? Los placeres se sustituyen unos a los otros. Bueno, pues ahora os voy a pasar con Elisa para que nos dé alternativas saludables para que podamos seguir sintiendo ese placer de comer y cuidando nuestra salud en el mismo acto. Bueno, efectivamente, yo lo que os quiero dar son opciones adecuadas, ¿no? Entonces, me gustaría ver si alguien se anima a decirme, cuando pensáis en un alimento que os produzca placer, pues que me digáis alguna alternativa, ¿no? Para ver si todos juntos pues buscamos opciones sanas a ese alimento, o a lo mejor ya es sano. A ver si alguien me dice algún alimento que le produzca placer. El chocolate. Por ejemplo, el chocolate, ¿no? Sabía que se iba a aparecer. Bueno, efectivamente el chocolate es un alimento que en general todos relacionamos con el placer, y además tiene una explicación fisiológica. Porque cuando nosotros sentimos placer hay algo muy importante, que es que nuestro cerebro produce serotonina, ¿vale? La serotonina es un neurotransmisor que la llaman la hormona de la felicidad, ¿no? Y nos ayuda a sentirnos bien y a sentir placer. Y hay ciertos alimentos que pueden ayudar a estimular la producción de serotonina, ¿vale? Entonces, estos alimentos son sobre todo los que tienen hidratos de carbono. Cuando nosotros tomamos azúcares o harinas o alimentos con hidratos de carbono, pues se produce una subida de insulina en el cuerpo, y esta subida de insulina pues ayuda a que produzcamos más serotonina. Y luego hay un aminoácido que se llama triptófano, que está también en muchos alimentos, ahora os daré opciones, que es el precursor de la serotonina. Entonces, si tomamos triptófano, pues también nos va a ayudar, ¿vale? Por ejemplo, poniendo el chocolate como ejemplo, ¿vale? Pues bueno, ¿podemos comer chocolate de una manera saludable? Sí, el chocolate es un alimento sano. El cacao es un alimento sano, ¿vale? El cacao tiene muchísimos antioxidantes, por ejemplo, o sea que tiene una parte sana. No me habéis dicho nada que no sea sano,
Luego a ver si me decís otro más complicado. ¿Vale? Lo que pasa es que el chocolate, pues aparte del cacao, pues tiene la manteca de cacao, tiene azúcar, pueden ponerle leche, entonces ya se convierte en un alimento más insano, ¿no? Entonces, ¿qué opciones podemos tomar para darnos placer? Pues, por ejemplo, tenemos en el mercado, aquí he puesto opciones que pensaba que iban a salir o que pondré yo de ejemplo. Tendremos en el mercado hoy en día chocolates que son negros, que están endulzados con otros edulcorantes que no son azúcar. Siempre hay que buscar edulcorantes naturales, hay que huir de las sacarinas, los aspartamos, todos estos edulcorantes químicos, porque como he dicho antes, ya lo he explicado, los químicos no sirven para nada y solo estamos dando trabajo al cuerpo para que los elimine, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sirope de agave o la stevia, pues son dos tipos de edulcorantes naturales que van a endulzar, nos van a producir placer y están muy buenos también, o sea que podemos buscar alternativas sanas al chocolate. ¿Algún otro alimento que relaciones con el placer? Me ha puesto complicado. Ha dicho mojar pan en el tocino del cocido. Bueno, a ver, el pan tiene hidratos de carbono, o sea que por eso produce placer, porque nos ayuda a producir serotonina. ¿Vale? Bueno, una opción que puede ser placentera. Estamos hablando de un alimento con hidratos de carbono y un alimento graso, muy graso, ¿no? Grasa además saturada, ¿vale? Pues bueno, el pan, si tomamos un pan integral de masa madre, que puede ser de espelta, de centeno, con semillas, pues ya estamos tomando un pan sano, ¿vale? Inicialmente no va a producir tanto placer porque, claro, estamos acostumbrados al pan blanco, ¿no? Pero bueno, esto también es estar predispuesto y con ganas de buscar alternativas que me ayuden. Y luego grasas saturadas sanas, pues ahora sabemos que, por ejemplo, la grasa del coco, el coco es un aceite que hasta hace poco estaba muy mal visto porque tiene grasa saturada, pero bueno, como la nutrición es así, avanza tanto, ahora se ha visto que tiene un tipo de grasa que son triglicéridos de cadena media, que resulta que son sanos y el efecto que tiene nuestro organismo es bueno. Y cuando este aceite solidifica, si por ejemplo lo tenemos en la nevera, pues se hace como una manteca, se solidifica y se hace como una manteca. Entonces, si yo me tomo, por ejemplo, una tostada de pan integral con aceite de coco, pues me estoy tomando un alimento graso muy palatable y mi trozo de pan. Y bueno, estoy tomando algo que es sano y que puede satisfacer en ese momento, o sea, puede darme placer, ¿vale? Esa es la opción que se me ocurre. Lógicamente no es lo mismo, pero bueno, pues podemos buscarla. Sí. Pero ¿cómo es difícil? El jamón de bellota. Bueno, esa es facilísima. El jamón de bellota no hay que sustituirlo, eso es bueno. El jamón de bellota es bueno, sí. Tiene grasa buena y lo único importante es que el jamón sea bueno, porque no tiene nada que ver un jamón de cerdo blanco o de cerdo que no es ibérico o de bellota. Eso es como decía un paciente mío gitano que me decía, doctor, el mejor jamón, ¿sabe usted cuál es? Y yo decía, ¿cuál? Me decía, el que usted coge la visa, que está llena, la pasa, dice, y se queda vacía. Dice, eso es el mejor jamón que hay, ¿no? O sea que prepara la visa. ¿Y algún otro alimento? Las patatas fritas. Bueno, pues patatas fritas, claro, realmente la fritura nunca es buena, ¿vale? Pero hoy en día sí que se hacen. Bueno, lo que he cogido aquí eran frutas deshidratadas, pero por allí tenemos patatas que son ecológicas, que están hechas que en vez de fritas están como horneadas y quedan muy crujientes, ¿vale? Y no llevan aceite, o también las hay fritas con aceite de oliva virgen extra y con sal marina. Entonces, bueno, para darnos un día un caprichito, pues podemos tomar ese tipo de patatas, ¿no? O sea, que bueno, siempre hay opciones, siempre podemos buscar alternativas, lo importante es pues tener ganas de buscarlas, ¿no? Y luego lo que decía de alimentos con triptófano, que esto es muy importante, ¿vale? Están los alimentos con hidrato de carbono que sabemos que nos van a ayudar, ¿vale? Por eso es muy importante que por las mañanas en el desayuno tomemos hidratos de carbono. Las dietas excesivamente proteicas que se hacen ahora, que solo se toma mucha proteína animal, pues desayuna solo pavo y quítate el pan, luego toma un huevo y luego que las hacen, y luego un filete sin nada. ¿Vale? Como no tomamos nada de hidrato de carbono, pues entonces al final acabamos que no podemos porque no nos está produciendo nada de placer esta alimentación. Entonces por la mañana hay que tomar hidratos de carbono. Y alimentos que tengan triptófano, que como he dicho es el precursor de la serotonina, por ejemplo, tenemos como ejemplos el sésamo. El sésamo es una semilla que además tiene mucho calcio. Yo creo, no sé si he cogido sésamo por aquí. Bueno, sésamo o las amapolas, las semillas son alimentos que tienen muchísimo triptófano. Entonces, si las incorporamos en las ensaladas,
que hoy en las ensaladas de hoy la tendremos, ya me he encargado yo, pues tendremos triptófano, los garbanzos, el hummus. El hummus es un tentempié que además es muy palatable, que ahora está muy de moda, lo ponen en muchos restaurantes, que se puede tomar como tentempié de media tarde. Las almendras, de las carnes, el pavo, por ejemplo, que es una carne muy magra, pues también tiene mucho triptófano. O sea, que son opciones que, por ejemplo, como snacks sanos para en esos momentos de tarde en los que necesitamos algo que nos produzca placer, pues podemos tomar. Así, otra... No es mi caso, pero la gente que es adicta a las gominolas, que no solo es un tema de sabor ni de los aditivos, que no sé si los aditivos son tóxicos, también de texturas. Claro, texturas y bueno, el azúcar es, yo creo, de las cosas más adictivas que hay, por la sensación de placer que nos produce. Eso sí que nos produce una subida de serotonina importante y además es un sabor tan palatable, ¿no? Tan intenso. El azúcar hay que quitarlo de la dieta. Podríamos dar una charla sobre lo malo que es el azúcar, pero hay que buscar alternativas dulces. La fruta es dulce, por ejemplo. El coco es dulce, que ya he dicho. No tiene la misma textura. Hacen gominolas, que ahí he visto yo que había unas, que son sin azúcar, que son, por ejemplo, con sirope de agave. O sea, que si queremos ir a buscar la gominola, hoy en día la tenemos. Pero también buscar dulces sanos. O sea, no hay que quitarse el dulce, hay que buscar alternativas que sean buenas, simplemente. El vino. ¿Vinos ecológicos tenéis allí? A ver, el vino tomado moderadamente es sano. O sea, es mucho más sano un vino que un refresco. Un refresco solo son aditivos, ¿no? El típico producto cero es que no produce nada, cero nutrientes. El vino tiene antioxidantes, o sea, tiene la parte buena. Y el blanco también tiene antioxidantes, sí. Pero tiene antioxidantes, no tanto. Y la cerveza también tiene antioxidantes y tiene poco graduación, entonces el vino lo que hay que hacer es tomar poco. O sea, si me tomo una copa o dos como mucho, pues no está mal, ¿no? El problema es que a veces nos excedemos y bebemos mucho, pero bueno, es una opción sana de bebida. ¿Vale? Vuelvo a lo de antes, oye, a ver si me das una respuesta para que pueda decirla ahora. ¿Sí? Siempre me dice con el jamón, ¿no? Que yo lo defiendo, ¿eh? Bueno, pero es que son grasas saturadas. Bueno. Saturadas, en definitiva, el jamón bueno tiene más grasa poliinsaturada de lo que creemos. Sí, es más, se ve muy claro, la poliinsaturada es el aceite, ¿no? Y la saturada es el tocino terso. Un jamón bueno es aceitoso. O sea, la grasa es mucho más... Cuando está súper aceitoso es porque es más poliinsaturado. Si ese animal está mejor alimentado, su grasa con bellotas, su grasa es más poliinsaturada. O sea, que tiene... Eso bueno. Bueno, pues vamos a seguir con Alejandra. Vamos a seguir con los obstáculos para comer sano. Comer como recompensa es otro de las problemáticas, ¿no? Hay una teoría psicológica, que es la teoría del premio y el castigo, que todos habréis oído hablar de ella, que se utiliza mucho como método educativo, de una manera, a mi parecer, incorrecta. Sobre todo cuando se liga a las necesidades físicas, como es el apetito, el hambre, el comer, como premio. Pues si haces las cosas bien, te doy una golosina. Eso es muy frecuente hacerlo con los niños, ¿no? Y bueno, luego lo que sucede es que de adultos, pues cuando creemos que hemos hecho las cosas bien, nos premiamos comiendo pues cosas inadecuadas, ¿no? Sobre todo estas golosinas. Pero también puede pasar que nos castiguemos cuando creemos que hemos hecho algo mal. A ver, dentro de las patologías en relación con la alimentación no está solo la sobrealimentación, sino que hay unas patologías que están en relación con la escasa alimentación. La anorexia puede ser el extremo, pero hay mucha gente que utiliza la comida para castigarse. Cuando se reprochan algo, ay, esto no lo tenía que haber hecho así, porque me he equivocado, porque lo he hecho mal, pues ese día no comen, o comen peor, comen menos. Entonces, la teoría de la recompensa y el castigo, ya digo que no se debe unir nunca en la educación a las necesidades básicas, porque puede producir a la larga problemas muy importantes en el adulto, serios, como la anorexia o la bulimia, como patologías serias en relación con la comida. Todos hemos dicho alguna vez la frase de esto me lo como porque me lo merezco, ¿no? Esto me lo he ganado. Bueno, pues
tenemos que aprender, lo mismo que hemos dicho antes, no podemos perder el placer, pero recompensémonos, en todo caso, con opciones más saludables que las que solemos tender a recompensarnos con ellas, ¿no? Bueno, yo creo que nada más, ¿no? Seguimos con los alimentos que nos recompensan saludablemente. Bueno, vamos a ver cómo podemos darnos un homenaje, pero saludable, ¿no? Los alimentos que normalmente utilizamos para homenajear pues, son los alimentos más copiosos, más palatables, ¿no? Por ejemplo, los dulces, ¿no? Para los cumpleaños siempre hay una gran tarta. O llegamos a casa estresadísimos por la noche, este es el momento más complicado siempre por la noche, y pues buscamos pizzas, hamburguesas, cosas, frituras, ¿no? Cosas que sean muy grasas y muy copiosas y palatables para sentirnos bien satisfechos y que realmente nos hemos dado un buen homenaje, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que es cambiar ingredientes. Todas las recetas prácticamente se pueden versionar. Eso es algo que yo hago mucho en consulta con los pacientes. No es solo dar la dieta, sino decir, a ver, ¿qué te gusta? Vale, pues vamos a hacer la receta sana, ¿no? Por ejemplo, los dulces. Pues ahí los dulces sabemos que tienen normalmente azúcar, que tienen harina, que tienen lácteos, ¿no? Que tienen nata. Pues hoy en día tenemos muchas opciones, ¿no? He cogido aquí algunas para ver cómo podemos hacer un dulce sano, ¿no? Una tarta de cumpleaños, por ejemplo, sana. Para endulzar, bueno, ya lo he dicho, pues por ejemplo, la melaza de arroz, pues es una alternativa muy sana. Esto es como una miel, pero tiene menos fructosa, menos azúcar y endulza bastante, ¿eh? Yo los bizcochos que hago con esto salen riquísimos. La stevia es otro endulzante natural que no tiene nada de calorías, es totalmente acalórico. Muy bien para quien quiere, por ejemplo, perder peso, muy buena opción y también es sano. La stevia es un extracto de una planta que no tiene azúcar pero que sabe dulce y además muy dulce. ¿Vale? El sirope de agave también, o sea, tenemos los endulzantes. Harinas, hoy en día hay harinas integrales de todo tipo. Por ejemplo, el trigo es un cereal al que, o sea, hay muchísima gente que tiene hoy en día intolerancia al trigo. Eso lo vemos mucho en clínica, porque es un cereal muy modificado por la industria y entonces pues, se ha convertido en un cereal bastante difícil de digerir. Estoy hablando del trigo, no de todo el gluten. También hay mucha gente con problemas de celiaquía o de sensibilidad al gluten. Pero es que hoy en día tenemos harina de arroz, harina de quinoa, harina de centeno, de espelta, de mijo, de trigo sarraceno, de garbanzos, de almendras. Tenemos muchísimas harinas y todas ellas pues, nos pueden servir para hacer dulces sanos. Los lácteos o las natas, que las natas tienen muchísima grasa, pues tenemos nata de arroz, nata de avena, nata de soja, o sea que hoy en día hay nata también que es sana, ¿no? O sea que podemos elaborar dulces y quedan muy buenos con ingredientes que son muy sanos. Una pizza pues podemos hacerla también con una masa de espelta, por ejemplo, integral, echarle muchísima verdura. Yo cuando hago las pizzas en casa es que tienen este grosor de las verduras, que luego cuando lo meto al horno se queda finita, pero el tomate más la berenjena más el calabacín más los champiñones, no sabéis lo jugoso que está. Y a lo mejor le puedes poner un toquecillo de queso por encima, quien pueda tomar queso y que no sea alérgico, porque también hay mucha gente con alergia o intolerancia a los lácteos, y queso bajo en grasa, y está buenísima. O sea, me puedo hacer un día una pizza sana, por ejemplo, ¿no? Entonces es cuestión de buscar los ingredientes apropiados para homenajearnos, ¿no? No sé si a alguien se le ocurre algún alimento así con el que le guste homenajearse y que quiera que le dé alguna alternativa sana, alguna idea. Los helados, bueno, claro, por supuesto. Los helados es un alimento muy, además de esta época. Pues lo mismo. Por ejemplo, yo hago un helado en casa con frutas naturales. Lo que hago es que cojo la fruta, la congelo. Y luego, por otro lado, hago una crema de avena. Cojo copos de avena, que los tengo aquí, con leche de avena, y en un cazo lo hiervo todo durante 4 o 5 minutos hasta que se queda una cremita, ¿no? Y eso lo congelo. Entonces, el día que me apetece un helado, pues saco estas dos cosas, lo bato todo, la crema más las fresas, y le echo sirope de agave y, bueno, no sabes qué helado queda más bueno, por ejemplo. O sea, me puedo tomar un helado sano. Y cada día hay más sitios en la calle, porque eso es elaborado y me lo tengo que hacer, pero bueno, oye, si me quiero dar mi homenaje, pues me lo tengo que hacer, porque hay que cocinar y hay que buscar estas alternativas, ¿no? Hay que trabajarlo, ¿no? Porque si no, al final, como he dicho antes, acabamos hartos de comer sanos. Pero también hay muchos sitios hoy en día que nos ofrecen helados súper ligeros, sin azúcar, o sea que hay opciones. ¿Alguna otra? ¿No? Mi comentario en realidad es más para Alejandra. O sea, ahora que sabemos que las opciones existen, ¿sí? te soy sincero,
Sí. Yo no me imagino mañana yendo al supermercado, o es más, no me imagino mañana buscando dónde encontrar aquello que no recomiendas, comparando para ver cuál es el más fiable, porque vete a saber, porque dicen que luego aquel es falso, el otro no sé qué, y además planificándolo para poder cambiar los hábitos. Ostras, eso. Y sabiéndolo, ¿eh? Y a mí me gusta, he tenido la suerte de ir a vegetarianos que hasta tenían sabor, o sea que... Por eso tienes que ir al psicoanalista. Es verdad, eso es lo que decía antes, ¿no? Que a pesar de conocer las opciones saludables, a pesar de saber que son mejores, de que estamos cuidando nuestra salud, hay algo en nosotros que sigue, ¿no?, trabajando contra nosotros. Y en la inercia, ¿no? En la inercia. Pero es un hábito, porque hay un goce ahí, pero el goce es muy fácil de sustituir. El humano goza de todo lo que repite. Había una teoría por ahí circulando que decía, repítelo 15 veces y ya verás cómo te termina gustando. Es una vulgarización de esa teoría, pero es verdad. Si lo repites, le terminas cogiendo el gusto a eso, ¿no? Entonces es eso, es sustituir un goce por otro. Decirle al paciente, pero no se va a quedar sin goce, solo va a cambiar uno por otro, ¿no? Porque es muy importante que el goce se mantenga y que se cuide, que es una parte súper importante de nuestra vida, gozar y disfrutar de las cosas, ¿no? No se trata de reprimir al otro, sino de darle un sustitutivo posible. Sí, seguimos un poquito con otro de los obstáculos, que es el comer, lo que se le está llamando ahora comer emocional, ¿vale? Que es el comer emocional. Bueno, todos sabemos distinguir la sensación de hambre fisiológica, ¿no? Más o menos. Cuando tenemos hambre, tenemos una ligera pesadez en el estómago, que en algunas personas puede llegar a ser dolor, pero sobre todo si se prolonga mucho la situación de hambre. Ruidos intestinales, ¿no? El intestino empieza a hablar, a intervenir en las conversaciones. Un poquito de temblor de las manos si hay hipoglucemia. Un poquito de torpeza mental, ya no tenemos tanta lucidez, nos está faltando glucosa en el cerebro. Todos esos síntomas son los síntomas del hambre común, que generalmente no solemos llegar a estados de hambre porque tenemos un poquito programadas las comidas, ¿no? Generalmente. Pues cuando comemos sin hambre, cuando comemos, por ejemplo, bajo una emoción, como puede ser una emoción, un afecto, como puede ser la angustia, por ejemplo, que es el mal del siglo XXI, ¿quién no está angustiado? ¿No? ¿Quién no sufre estrés? ¿No? Muy poca gente. Pues a veces la angustia nos lleva a comer, porque lo que es la angustia tiene muchas manifestaciones. Se puede manifestar, como todos conocemos, con una crisis de angustia típica, que si me empieza a latir el corazón a 120 por hora, empiezo a temblar, las manos me sudan, miedo a morirme, ¿no? Todos sabemos lo que es una crisis de angustia. Pero hay otros equivalentes de la angustia que no son una crisis de angustia. El vértigo. El 80% de los vértigos que vemos en urgencias son vértigos funcionales que se relacionan con neurosis de angustia. El 10% son del oído o de neurológicos, muy pocos vértigos orgánicos. La mayoría son por angustia. El vértigo es un equivalente de la angustia. Pero los ataques de bulimia también. Esa gente que dice, es que yo a las 3 de la mañana me levanto con una angustia y me voy a la nevera y me lo como todo, ¿no? Los ataques de bulimia generalmente, detrás de ellos hay una angustia. Y no hace falta llegar al extremo de la bulimia. Muchas veces comemos sin hambre porque estamos nerviosos. Por ejemplo, estamos esperando a alguien, nos da una inquietud y empezamos a comer como para no estar solos también, ¿no? La compañía de la comida. Y es muy importante, insisto, identificar estas cosas porque primero nos llevan a comer innecesariamente, a comer de más. Generalmente en esas crisis de angustia o de bulimia se comen cosas que no son muy saludables, sobre todo hidratos de carbono, harinas refinadas, etcétera, etcétera. Aparte de descartar que uno tenga una candidiasis, ¿no? Que es una de las causas de tener más avidez por los dulces o por los hidratos de carbono o por las harinas refinadas, una vez descartado esto, pues la angustia es una de las causas más frecuentes. Y bueno, si estoy angustiado, no es normal estar angustiado, aunque sea común, no quiere decir que sea normal, ¿no? Porque a veces vivimos así y pensamos que eso es la manera de vivir del hombre del siglo XXI, todo el tiempo sentirse angustiado, sentir que nunca va a llegar, pensamientos negativos sobre el futuro, es muy típico de las personas que están angustiadas,
no me va a salir, no voy a poder, ¿no? Eso es muy típico. Es decir, cuando hay una problemática con la comida, solo es una de las múltiples manifestaciones de la angustia. Luego está el insomnio, luego está la dificultad para dormir, está la dificultad para pensar en positivo, todo me va a salir mal, ¿no? Y bueno, si nos pasa esto, insisto otra vez, el problema de la comida es un problema menor, es secundario. El problema es que trate mi angustia, qué es lo que me pasa, qué es lo que me está angustiando, qué es lo que estoy haciendo en contra de mí. La angustia viene mucho, no toleramos la incertidumbre tampoco, los procesos siempre hay una incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar mañana, no lo sabemos, por mucho que nos empeñemos. El paciente con angustia es un paciente que lo quiere controlar absolutamente todo, quiere saber lo que va a pasar mañana, se enfada mucho cuando algo no sale como estaba planeado, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender a relacionarse con esa incertidumbre, saber que es parte de la vida, que no tengo por qué saber lo que va a pasar mañana, que el futuro se va haciendo, que no me está esperando hecho en ningún sitio. Y bueno, todas esas cosas se pueden aprender, ¿no? Luego hay otra manera de comer emocional, que es el enfado. Muchas veces vengo enfadado con alguien y me lanzo contra la nevera porque me lo comería, y como no me lo puedo comer a él, pues me como todo lo que hay en la nevera, ¿no? O a ella. Y esto es muy típico también. Entonces, como consejo muy banal, porque no... Intentemos no comer enfadados, esperar un ratito. Si estos son afectos que si los dejo pasar, se pasan. La angustia, lo mismo. Yo le digo muchas veces a los pacientes, pero tú, igual que ha venido, déjala que se vaya. Ya verás cómo se va en unos minutos, ¿no? Intentar no comer angustiado, intentar no comer enfadado, a ser posible, ¿vale? Y os dejo con algunos consejos de Lisa, algunas alternativas o snacks sanos para esos momentos de angustia donde uno quiere comérselo todo, pues a ver qué puedo comer que no sea insalubre para mí, ¿no? Bueno, y cuando comemos así de manera emocional, pues hay aspectos nutricionales que no nos van a ayudar nada. Bueno, lo más importante, como bien ha dicho Alejandra, es tratar los aspectos emocionales y ver qué emoción nos está llevando a ese impulso, ¿no? Pero algo muy importante, por ejemplo, es mantener los niveles de glucosa estable. Cuando nosotros estamos tomando alimentos que nos producen subidas de glucemia bruscas, luego siempre después viene una bajada. Entonces, estas subidas y bajadas, pues nosotros las experimentamos también como cambios emocionales, ¿no? O sea, cuando estamos con un subidón de glucosa estamos excitados, nos encontramos muy bien, y cuando hay una bajada pues nos encontramos tristes, ¿no? Pues tenemos esa sensación de tristeza, ¿no? Entonces, mantener la glucosa estable mientras estamos trabajando todos los aspectos emocionales, ¿no? Pero mientras tanto, pues es muy importante. Para esto, ¿qué tengo que hacer? Pues, por ejemplo, el comer las 5 veces al día o el comer cada 3 horas es importante, o sea, llevar orden, como he dicho al principio, y hacer ingestas pequeñitas cada poco tiempo para controlarlo. Por supuesto, evitar todos los alimentos que me suban la glucemia, o sea, el azúcar refinado, las harinas refinadas, los dulces. Hay frutas también que nos producen picos de glucemia. Por ejemplo, ahora en verano, el melón y la sandía, que son alimentos que siempre pensamos que como tienen mucha agua, pues bueno, puedo comer muchísimo, pero el tipo de azúcar que tienen es azúcar de absorción muy rápida. Tiene mucha agua, pero nos da un subidón de glucosa en ese momento. Y encima, como tiene tanta agua, pues y tampoco nos llena mucho, pues al ratito tengo el bajón de glucosa y tengo hambre. Entonces no es un alimento adecuado para alguien que esté trabajando el aspecto, el comer emocional, ¿no? Otra cosa muy importante es evitar los excitantes, porque si estamos tomando excitantes, pues pasa lo mismo. Nos tomamos un café, nos tomamos un té negro que tiene mucha teína, igual que el café, y entonces nos da el subidón, pero luego nos da el bajón y necesitamos otro café y otro y otro y otro, ¿no? Entonces hay que buscar alternativas. Un café por la mañana, nada más levantarnos, bueno, vale, porque en ese momento necesitamos ese estímulo, o bueno, no necesitamos, pero bueno, podemos permitírnoslo. Pero el resto del día no. Entonces, ¿qué alternativas hay al café? Porque, como decía, siempre hay que buscar la opción, ¿no? No solo quita este alimento, ¿vale? ¿Y qué tomo? Pues hay algunas alternativas sanas, por ejemplo, pues aquí he cogido algunas. La chicoria, que lo llamaban en la posguerra el café de los pobres, porque tiene un sabor amargo como el café y no tiene nada de cafeína. Y cuando lo hacemos, lo podemos hacer incluso en una cafetera, pues nos sabe similar. Hombre, es como un café manchado, ¿no? Me dirían algunos, si al que le gusta mucho el café, pero bueno, ya tenemos la opción.
opción y estoy tomando algo amargo, algo que me resulta parecido. Hacerme una taza de cacao. El cacao además pues encima tiene esa parte, ¿no?, de dulzona que nos gusta también y muy palatable. Buscar infusiones que sean también muy olorosas y muy sabrosas. Por ejemplo, a mí estos me gustan mucho. Este se llama Relax, porque tienen cardamomo, canela, jengibre. O sea, son infusiones que las haces en casa y es que te huele toda la habitación a canela, ¿no? Y entonces eso también pues satisface muchísimo. Entonces, buscar opciones. Tengo que evitar excitantes. Para mí me apetece una bebida parecida al café. Bueno, pues tengo alternativas. Y luego es muy importante dormir bien, porque si duermo mal, pues lógicamente también por la mañana estoy más cansado y también eso me hace sentirme peor. Al final eso pues potencia la sensación de estoy tristón y estoy de bajón. Hay alimentos que nos relajan. Ya he dicho los que tienen triptófano, que esos son unos, y los alimentos también que, por ejemplo, tienen magnesio. El magnesio es un mineral que nos ayuda a relajarnos. Los frutos secos, por ejemplo, tienen mucho magnesio. Aquí he cogido, por ejemplo, los anacardos, el sésamo, las verduras de hoja verde, el arroz integral. Son alimentos que tienen muchísimo magnesio y nos ayudan a relajarnos. Vale, y cuando ya tengo ese momento de necesito un snack, ¿no?, ¿qué alternativas puedo tomar? Pues, por ejemplo, hoy en día tenemos, una opción que quería daros también de bebidas y para sustituir, por ejemplo, las Coca-Colas, que también son excitantes, no solo el café y el té. Se me ha olvidado la Coca-Cola, tiene muchísima teína. Pues hay refrescos también que son muy sanos, ¿no? Pues este que he cogido aquí es de naranja y limón y va edulcorado con agave, pues es una alternativa. Y snacks sanos, pues, por ejemplo, el coco, vuelvo al coco, hablo mucho de él, pero es que es un alimento muy sano y lo venden deshidratado, ¿vale? Aquí tenía opciones de frutas deshidratadas, estos son fresas y estos son piñas. El snack siempre lo relacionamos con algo pequeño, sencillo, fácil de comer y palatable, ¿no? Y que nos lo podamos tomar en cualquier momento. Pues este tipo de snacks son muy sanos, los frutos secos son sanísimos, tenemos barritas también integrales. Esto es algo que he cogido yo ahora viendo cosas que yo recomendaría, ¿no? Barritas que tienen fruta deshidratada y que tienen también, pues, por ejemplo, anacardos, avellanas, que también son sanas. Patés, el paté es un alimento así como también muy graso y que también nos gusta como snack. Pues hay patés también vegetales. Vamos, la idea es que tengáis claro qué opciones hay, lo único que es, bueno, pues estar con ganas de cambiar y buscar alternativas que sean adecuadas. Y como ya he dicho, alimentos relajantes, evitar las subidas y bajadas de glucosa y los excitantes fuera, ¿vale? Y eso todo nos va a ayudar a controlar también este comer emocional. Muchas gracias. Bueno, y vamos a ya un último obstáculo y después os dejamos que nos hagáis alguna pregunta, que es... que son las compañías. Las compañías son a veces enemigos de la dieta sana. Bueno, todos sabéis que el malo es el hijo de los demás, ¿no? Mi hijo es muy bueno y se juntó con malas compañías y entonces esto de las compañías lo sabemos todos, ¿no? Que según de quién me rodee, así me va. Entonces, bueno, normalmente los principales enemigos de las dietas son los familiares a los que les gusta agasajarnos con comida cuando vamos a verles y que la comida para ellos es un acto amoroso hacia nosotros y entonces cuanto más platos nos saquen, pues más amor nos tienen, ¿no? Y entonces mamá, la tía, la abuela, ¿no?, que nos llenan de comida. Entonces es muy importante. Había un autor francés, no me acuerdo ahora el nombre, que inventó lo que se llaman las preciosas. Las preciosas son frases muy polite, muy educadas. Por ejemplo, encantado de conocerle. Esa es una frase de las preciosas, ¿no? Pues yo creo que tenemos que inventar nuestras frases, cada uno, nuestras frases educadas para decir, no, muchas gracias, por favor, no quiero más, ya es suficiente para mí, está todo delicioso, pero es que no puedo más, ¿no? O no quiero más, ¿no? Entonces, cualquier frase que se os ocurra, pero saber decir que no, que eso es otra problemática a la hora de hacer una dieta, que no sabemos decir que no. Y además, imagínate, decirle que no a mamá o a la tía o a la abuela, que eso es un desamor, es un desacato casi, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que saber puntuar, porque si no sabemos puntuar es muy difícil hacer una dieta, ¿no? O otras veces sucede, ¿no? Esto es muy frecuente, la envidia, que es otro de los grandes afectos. Uy, no hagas más dieta, la amiga, ¿no? La amiga envidiosa que te dice, no hagas más dieta, que te estás poniendo, que vas a desaparecer, vamos, estás, ¿no? Entonces, bueno, desoír todo eso también es un trabajo para mantenerse
no en una dieta, o sea, no estamos hablando de hacer dieta, sino estamos hablando de comer sano, que es un proyecto para toda la vida, ¿no? Aprender a comer sano y mantenerlo, ¿no? Es voy a hacer dieta 15 días, operación bikini, me quedo perfecta y luego otra vez a engordar, ¿no? Parece que hacemos dieta para engordar otra vez. Se trata de adquirir hábitos saludables para poder mantenerlos en el tiempo. Y muchas veces también es importante no solo qué como, sino de quién me rodeo para comer. Supongo que todos ustedes han venido hoy en buena compañía a disfrutar de esta cena, porque a veces no me sienta mal el filete, que estaba malo, en mal estado. Lo que me sienta mal son las frases que se producen alrededor en la mesa y las conversaciones, ¿no? y las malas compañías de las que me rodeo. Entonces, dentro del ritual de la comida, también es muy importante comer con gente agradable, con conversaciones que me resulten agradables, porque si no la comida se digiere peor incluso, ¿no? Bueno, y para hablar de esta cuestión de las compañías y de lo difícil que es mantener una dieta, sobre todo personas jóvenes, ¿no? Cuando salen con los amigos y todo eso, pues nos va a hablar también Elisa de algunos de los truquitos para poder tomar cuando uno sale con amigos, ¿no? Bueno, algo muy importante es no ver el cambio nutricional como una dieta. La dieta ya tiene muchas connotaciones negativas, ¿no? Siempre es como si estoy a dieta, estoy en un periodo de restricción, de sufrimiento, que no es así realmente, pero bueno, es lo que pensamos, ¿no? De me tengo que quitar todo lo bueno, tengo que estar aburrida con lo que como. Pero si vemos el cambio como algo positivo para nosotros, si lo enfocamos en nuestro bienestar, en una manera de prevenir enfermedades. Yo siempre, la gente que viene a perder peso, intento que pase a un segundo plano, o sea, que se olviden del peso, ¿vale? Y que se focalicen en comer bien para sentirse bien, ¿no? Y con una actitud positiva. Por eso lo de dar ideas, recetas, alternativas, que se convierta en algo divertido, ¿no? En un proceso de investigación, de curiosear con nuevos alimentos. Esto es muy importante. Y si lo haces así, pues hasta la gente de tu entorno se engancha con esto, ¿no? A mí me pasa, bueno, yo, imaginaros, soy nutricionista, como dicen mis amigas, tú ya tienes tara, ¿no? Contigo no podemos hacer nada, pero ya cada vez más gente me dice, ¿no? Pues oye, elige tú el restaurante. Elisa, pide tú hoy esta noche, porque cuando pides tú nos vamos a casa todos más ligeros. Y hay miles de opciones. Hay muchísimos restaurantes sanos aquí en Madrid, pues en una ciudad, pues imaginaros, ¿no? Y además cada día está más de moda y hay más sitios agradables y que se puede cenar muy bien como este. La comida asiática es sana y nos gusta a mucha gente, también es una alternativa. Y luego, pues lo que decía, es la actitud que tú tengas con la gente. Yo siempre le digo a los pacientes, cambia el no puedo por no quiero. Si tú a la gente le dices, no, es que no puedo comer esto porque estoy a dieta, ¿no? Ya es algo que me han prohibido, ya es algo que me ha dicho otra persona, no puedo. Pero si tú dices no quiero, nadie te lo cuestiona. Es que ya es una decisión tuya, entonces nadie se va a meter con esa decisión, ¿no? Siempre pongo también el ejemplo de las personas que son vegetarianas, ¿no? Que yo conozco a gente vegetariana y llevan una... Bueno, pues ¿por qué lo hacen, no? Aparte de porque algunos lo hacen por salud, pero otros lo hacen porque deciden no tomar comida animal, ¿no? Que es una decisión, pues oye, que está muy bien y que la gente respeta. Entonces tú a un vegetariano nunca le vas a intentar convencer de que coma carne. Es que no lo vas a hacer porque es que sabes que es para ellos una filosofía de vida y están encantados de comer así. Pues si lo mismo haces con la comida saludable, si tú para ti lo ves como una filosofía de vida y como una manera de cuidarte y de quererte, porque es así, la gente no se va a meter contigo y además incluso se va a enganchar y va a interesarse y le va a apetecer comer como tú, porque te ve que es algo que es positivo y es enriquecedor, ¿no? para ti. Entonces esa es la actitud que tenemos que tener ante el cambio nutricional. Es muy importante y nadie se meterá con ello ni bueno. Y luego eso, buscar bien, saber elegir. Eso frustra mucho a la gente, ¿no? También no me pongo a dieta, voy a un restaurante que elijo en la carta, ¿no? Bueno, pues piensa en lo que comes en casa, si es muy sencillo. ¿Qué estás comiendo? Cosas a la plancha, cosas sanísimas, un buen tartar, un buen jamón de bellota, una ensalada que hoy en día te la hacen con pipas, con frutas, con un montón de cosas que están buenísimas. O sea, busca cosas que te hagan disfrutar y que sean parecidas a lo que tú tomas en casa y lo vas a encontrar seguro. Pero es cuestión de actitud y de estar positivo ante el cambio. Bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy, por nuestra parte. Si tenéis alguna pregunta o alguna, nos van a dar la cena ya dentro de nada.
Nos va a explicar Elisa ahora un poquito lo que vamos a comer. Bueno, y os voy a explicar lo que vais a cenar hoy porque, bueno, aparte de que lo disfrutéis porque seguro que va a estar muy bueno, pues que también que entendáis que es una propuesta sana y muy adecuada para la noche, ¿no? Bueno, el menú que nos proponen, a ver, lo tengo aquí. Vale, ahí hemos hecho 2 primeros, 2 segundos, que podéis elegir lo que queráis, y un postre. De primeros tenemos una crema de melón y una ensalada, ¿vale? La crema de melón, pues ¿por qué la hemos elegido? Bueno, primero porque el melón es un producto muy de verano, muy fresquito, y bueno, porque es ligero, ¿no? Dentro de buscando de algo, de que estamos en una cena de festejo y en una cena agradable para disfrutar, pues bueno, de todas las frutas que hay, pues es de las que menos azúcares tienen, tiene más agua, y bueno, pues por eso la hemos elegido. Y la ensalada verde, bueno, los brotes verdes tienen muchísimo magnesio, que ya sabéis que el magnesio relaja, porque acabamos de decirlo, y también tiene pipas, le han hecho pipas de calabaza, de sésamo, un montón de pipas me ha dicho que ha echado, porque tiene mucho triptófano, entonces eso nos ayuda a producir serotonina. O sea, esos son los 2 primeros, ¿no? Y luego porque en la noche siempre, como hay que tomar frutos ligeros, hay que huir de los almidones, de las grasas, de alimentos más copiosos, pues la verdura, por supuesto, es el alimento estrella para la cena, ¿no? Es algo muy ligero, que aporta vitaminas, que aporta minerales, que aporta fibra, que nos va a regular el tránsito intestinal y bueno, nos viene muy bien para por la noche. Luego, por ejemplo, otra cosa que hemos tenido en cuenta es que la ensalada no tenga la típica lechuga iceberg, porque la lechuga iceberg tiene muchísima celulosa, la parte blanca de la lechuga es celulosa y eso hace que nos hinchemos un montón, ¿no? Hay gente que dice, no, es que la lechuga retiene líquidos. Bueno, eso está mal dicho, pero sí lo que hace es que nos hincha mucho porque es indigesta, ¿vale? Entonces, mejor siempre los brotes verdes oscuros y los brotes pequeñitos, pues tiene canónigos, rúcula, berros, ese tipo de brotes que van a ser muchísimo más digestivos para la noche. Hay gente que tiene muchos problemas digestivos y le viene mejor tomar, por ejemplo, la verdura algo cocinada por la noche y no cruda, pero si tomamos crudos, pues estos son los más adecuados. Y de segundo, pues hay un ceviche de lubina y una quinoa, una opción vegetariana, para si hay vegetarianos aquí, y que alguno hay, y una opción de proteína animal. ¿Por qué estas opciones? Bueno, pues por la noche lo ideal es tomar verdura, como ya he dicho, y algo de proteína. Por la noche nuestro cuerpo lo que hace es que repara estructuras, estamos descansando y repara. Entonces, si le damos proteínas, que es lo que forma todas las estructuras de nuestro organismo, pues le estamos dando nutrientes que le van a venir bien. Sin embargo, no necesitamos nutrientes energéticos, no necesitamos almidones, porque nos vamos a dormir y no necesitamos energía, ¿no? Entonces, el ceviche es pescado, que es una de las proteínas más digestivas que hay. Además, como va crudo y va marinado en lima, pues es más digestivo aún y no tiene frituras ni nada que pueda hacer la cena más indigesta. Y la quinoa es un cereal, bueno, es un pseudo cereal que aunque sea pseudo cereal, tiene muy poquito almidón, es muy ligero y tiene mucha proteína y tiene mucho hierro, mucho magnesio, o sea que es bastante ligero para la noche, es una buena alternativa. Y de postre nos han preparado un postre de avena, es un postre de avena que no lleva nada de azúcar y la avena también es un cereal que es muy relajante, que nos ayuda a relajarnos porque tiene magnesio, porque tiene triptófano y también es ligero. O sea que espero que disfrutéis muchísimo de la cena y muchas gracias a todos por venir.